Buenas noches, queridas hermanas, mi nombre es Raúl y les realizo esta grabación desde Paysandú con nuestro más afectuoso saludo para ustedes en el amor del Señor. Y el tema que me han pedido que hable, que comparta con ustedes, es la inmutabilidad de Dios. Es lo que vamos a hacer. Estaba previamente leyendo algo que fue publicado el 24 de marzo, hace muy poquito, por Alexandra Cohen, una docente en psicoanálisis de la UBA, y ella escribió un artículo titulado "El mundo se detuvo y quedamos pedaleando en el aire", justamente con toda la situación que estamos viviendo, ¿no? En todo el mundo, en el globo. Y ella dice: no se permiten las vacilaciones, las incertidumbres. Le llamó la atención la velocidad con que comenzaron las campañas, con consejos, consignas y todo tipo de cosas para pasar la cuarentena, la velocidad con que se anticiparon posibles escenarios. Se trató de prever todo, siendo que en realidad no hemos podido controlar nada. Porque nosotros que veníamos acostumbrados a usar el tiempo y hasta detener el tiempo a nuestro antojo, vemos que en este momento en realidad hemos sido obligados nosotros a detenernos por este agente extraño, externo, enemigo invisible que nos rodea. ¿Cómo ha afectado el narcisismo humano esta situación? Luego sigue diciendo más adelante, agrega que todas estas propuestas, o sea, aquellas que hablaban de cómo aprovechar la pandemia, ordenando la casa, haciendo arreglos, haciendo aquellas cosas que no podíamos hacer por la velocidad de la vida y ahora teníamos tiempo, pero ¿podemos hacerlas? Esas propuestas se pueden hacer en la medida que la persona no está angustiada, que implica esta situación que es absolutamente inédita y que cancela aspectos de la vida cotidiana. No es tan fácil. ¿Cómo se podría leer, escribir, terminar la tesis, ordenar el placar si el mundo tal como lo habitamos hasta hoy ya no está más? Buena pregunta. Por eso este tema, creo que el hecho de conocer a Dios en sus cualidades, en sus atributos, estas que son intransferibles, como la inmutabilidad de Dios, es de mucho aliento para nosotros, porque nos hace pensar en una de las cualidades de Dios que apuntan a la estabilidad, a la ausencia de cambio, un lugar de permanente refugio como es el Señor mismo. Y lo que Él desea es que podamos conocerlo en una dimensión personal, en una forma especial, y tomando aliento en nuestra fe, en cada paso que damos, en cada día, viviendo siempre un día a la vez. Cuando estudiamos sus palabras vemos que la Biblia es esencialmente un libro de gracia que nos revela a Dios, es de aliento, por eso de consuelo, de esperanza, de orientación cuando estamos confundidos. Y quisiera ver con ustedes el capítulo 24, versículo 7 de Jeremías, que dice: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. El deseo manifiesto de Dios de que podamos establecer un vínculo con Él especial a través del conocimiento de Él. Algo que sería o que es realmente imposible por nuestro pobre intelecto, pero que sin embargo en su gracia Él se ha permitido o ha permitido que nosotros podamos conocerlo. Se ha revelado a nosotros y de esta forma podemos tener el conocimiento necesario para acercarnos a Él y verlo, aunque sea con nuestros pobres sentidos, en la inmensidad de su gloria. Y acá en este versículo habla de que nos revela que Él nos ha dado un corazón al conocer a Cristo como Salvador personal, con el objetivo de que lo conozcamos.
de que podamos tener un vínculo con Él y profundizar ese vínculo. ¿Cómo conocerlo? ¿De qué manera Dios permite que lo conozcamos? En primer lugar, bueno, ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo, que es la palabra viviente, y además el hecho de conocerlo, conocer a Dios, conocer su palabra, causa un efecto de consecuencias transformadoras en nuestra vida. Y eso es bueno. Un conocimiento, una relación, un vínculo con Dios que nos transforma. Así que vamos a estar viendo acerca del conocimiento, la revelación de Dios para que conozcamos su inmutabilidad. En Santiago 1:17 dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bueno esto, ¿no? Que aunque todo el mundo alrededor esté cambiando, Dios no cambia. Y luego dice o cito a Edward Peels, que dice, porque Dios no cambia, los santos son inalterablemente felices y tienen un refugio bendito al cual huir bajo todos esos cambios y emergencias que les pueden suceder en cualquier momento. Les ruego, mis amados, que noten que Dios es el Dios de los santos y su porción y la felicidad de ellos está en Él. Él es nuestro todo, el sentido de nuestra vida. Y el siguiente punto que quería ver con ustedes es que esta es, una de las perfecciones de Dios, que según Pink, no ha sido lo suficientemente estudiada. Es que es difícil. Es una de las excelencias que distinguen al Creador de todas sus criaturas. La Biblia nos revela que Él es el mismo siempre, perpetuamente, nunca ha habido o nunca ha estado sujeto a cambio de ningún tipo en su ser, en los atributos que Él posee, o tampoco en sus determinaciones, en su plan. Mientras que de repente somos gobernados por personas que varían en sus planes según las circunstancias, en Dios, como leíamos al principio, no hay ningún tipo de sombra de variación. Tanto es así que Dios es comparable a una roca, como dice Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 4. Aquí leemos lo siguiente. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. La roca inalterable, perfecta, es el Señor para nosotros. Y esto tiene una vital importancia, porque Dios es inalterable, no cambia en sus perfecciones, es siempre el mismo, no hay variación en Él. En sus propósitos, en los planes que Él tiene, en lo que ha determinado que sea, y en sus promesas también. No importa lo que suceda, podemos confiar que sus promesas permanecen para siempre. David tuvo que pasar un periodo de su vida muy complejo, difícil. Debió refugiarse en la cueva de Adulam. En 1 Samuel capítulo 22, los primeros 3 versículos describen la situación. Y allí vemos cómo Saúl, que lo venía persiguiendo, le inspiraba miedo a morir. El Salmo 142, en la nueva versión o traducción viviente, dice en uno de sus versículos que a nadie le importa un bledo su vida. Cómo fue traducida me causa gracia. Pero él se sentía así, que su vida no tenía valor alguno, excepto
para Dios. Y mientras él confió en el plan inmutable de Dios y permaneció en el lugar que le correspondía, le fue bien. Pero a lo largo del resto de ese libro, cuando vemos que él se desvía varias veces del propósito de Dios, cuando se va de Israel, por ejemplo, cuando huye, cuando lleva a sus padres, aún estando en la cueva de Adulam, para que el rey de Moab los proteja, hace cosas que no estaban en la voluntad de Dios. Ahora, cuando él vuelve a confiar y a pensar que él va a ser rey, porque su propósito es inalterable, él puede llegar a comprender que Dios va a cumplir su propósito en él. Así que si su propósito es inalterable, él no va a morir hasta que no sea rey, como Dios le había... Herman Bavinck escribió lo siguiente: la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para la religión. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura. Toda criatura está continuamente llegando a ser, es cambiable y constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción y halla descanso en Dios, porque solo Él es ser puro y no está en proceso. De aquí que la Biblia, a Dios, a menudo se le llama roca. Eso dice este hermano. El Señor es inmutable en su ser, en su esencia. Es diferente de nosotros. Nosotros crecemos y llegamos a ser, sin embargo, Él ya es. Dice Pink que Dios sea inmutable en su naturaleza, en su esencia, significa que nunca ha mejorado, y esto me impresiona muchísimo, evolucionado o crecido. Lo que es hoy ha sido y siempre será. En el rostro eterno no hay arrugas. Por eso el Señor es inmutable, no cambia. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera, siempre estuvo. Nunca va a haber un día que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, no ha crecido, no ha mejorado. Lo que es en este momento, Él siempre ha sido. Yo, Jehová, no me cambio, dice Malaquías 3:6. Dios es inmutable en los atributos que Él posee. Su amor no cambia. Eso lo vemos en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Su misericordia permanece para siempre, el Salmo 105. Su justicia no cambia, el Salmo 111:3. Y Dios es inmutable en toda su voluntad. Vamos a ver el Salmo 105. La experiencia del rey David como el principal autor de los salmos, el más prolífico, fue de un constante cambio y conocimiento, y Dios estuvo trabajando en sus emociones, en su fe, en su confianza, en cuanto a lo que él tenía que cambiar y prepararse para gobernar conforme al corazón de Dios, y también en lo que él tenía que transmitir a su pueblo, a sus súbditos. Y él escribió lo siguiente: el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. El Salmo 111:3, en cuanto a la justicia de Dios, dice lo siguiente: la creación del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre. Es incambiable. No es un proceso que se acelera o que se enlentece
o que se desarrolla conforme a las circunstancias del momento. Dios no puede ser dominado, gobernado, sobornado, influido en ninguna manera. Y no cambia su voluntad tampoco. El Salmo 33:11 dice lo siguiente. Pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Y qué bueno que somos parte del plan del reino del Señor. En 1 Samuel, capítulo 15 y versículo 29, dice: el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Dios permanece inmutable en su ser, en su misericordia y justicia y en cuanto a sus planes, su voluntad, sus propósitos. Dios es inmutable entonces, como decíamos, en su esencia, en su propia afirmación absoluta. Fíjense que si Dios es inmutable, las sentencias que Él dicta, las cosas que determina, los principios que Él declara, no cambian tampoco. ¡Oh, qué poder! Ella no puede mejorar porque Él es perfecto. No puede cambiar para mal. No hay nada externo que lo llegue a afectar de ninguna manera. Dios no puede cambiar ni en bien, porque no puede mejorar su bondad, su amor, su misericordia, porque es absoluta y es absolutamente profunda. Con amor eterno te he amado, y con el amor que los había amado, dice en Juan 13:1, los amó hasta el fin. Y no está hablando de la cruz meramente, está hablando del fin de su extenso amor. Solo Él puede decir: yo soy el que soy. El correr del tiempo a Él no le produce nada, no cambia en absoluto, siempre permanece igual. En ese rostro eterno que Él posee, no hay ningún tipo de cambio. El correr del tiempo entonces no lo afecta para nada y por lo tanto su poder tampoco se desgasta, no puede disminuir. Siempre se habla de que los gobernantes tienen un periodo en que hay un desgaste a nivel político por el tema de las decisiones que toman y cómo el pueblo toma esas decisiones. Pero no sucede esto con Dios. No sufre ningún tipo de desgaste, nunca puede disminuir, ni la gloria de Él se puede opacar en ninguna manera. El hombre, nosotros, tenemos una realidad que es muy distinta a la de Dios. En Isaías 20, leemos lo siguiente. Vemos que hay dos factores que intervienen en el cambio de opiniones y de ideas que tiene el hombre. Muchas veces, por nuestra falta de previsión y la falta de poder, no podemos llevar a cabo los planes que tenemos. Cuando comenzó todo esto, recibíamos las noticias de China y no sé cuántos tomaron la previsión
de comprar lo necesario, que valía mucho menos, como el alcohol en gel y otras cosas, yo me lamenté, porque veía las noticias, pero jamás pensé que iban a llegar o se iba a correr el contagio de tal forma y a tal velocidad que iba a ser declarada de golpe una cuarentena, ¿no? Y acá, en este pasaje, Isaías dice en el versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas, y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Es nuestro caso. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios en su inmutabilidad permanece también en su misericordia. También como en la experiencia que tuvo David, donde recibió permanentemente la misericordia de Dios, porque el Señor lo llamó un varón conforme a su corazón y trabajó en su vida para que él creciera en la medida que él deseaba, que él anhelaba. Pero su corazón era dócil y buscaba permanentemente al Señor. En su derrotero como prófugo de Saúl, él era acompañado por el profeta Gad y el sacerdote Abiatar. Y cuando tuvo que tomar decisiones que eran muy complejas, como en el caso de Keila, por ejemplo, ¿me van a entregar a Saúl o ahora que los liberé o no? Sí, te van a entregar. Dios le respondía, buscaba su guía, su dirección. Y Dios se mantenía inmutable en su misericordia para con él y también en el plan, en el propósito que él tenía para con David como futuro rey de Israel. En Hebreos 6, 17, 18 dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él es fiel a su palabra, a su juramento, y permanece en su justicia para con nosotros, a través de Jesucristo. Dios también es inmutable en sus atributos con respecto a cualquiera que fueran los atributos antes que el universo fuera creado. Estuve viendo un artículo acerca de la inmensidad del universo y los millones de galaxias que estiman en este momento que se extienden por este vasto universo. Aún antes de que fuera creado por Dios, de que su palabra emitiera la orden de que fueran hechos los planetas, las galaxias, con todas sus características particulares, Él tenía atributos que ahora mismo los posee. Han pasado miles de años, sin embargo, Él continúa siendo igual y van a permanecer así para siempre. Y es necesario que sea así porque son atributos que hacen a sus perfecciones y a sus cualidades esenciales en su ser. Es siempre el mismo, no cambia, no hay variación. No puede dejar de ser así tampoco en cuanto a su sabiduría, a su poder. El poder de Él es indestructible, su sabiduría es infinita y su santidad no se puede mancillar. No hay ningún cambio en ella tampoco. No puede dejar de ser, y así tampoco pueden dejar de ser los atributos de Dios. No cambian, siempre va a seguir siendo inmutable. Eso implica que la verdad que Él nos comunica tampoco tiene cambio. Permanece para siempre en los cielos, dice Salmo 119, 89.
El amor es eterno, como hemos mencionado ya en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La misericordia de Él es incesante, porque es para siempre, dice el Salmo 105. En tercer lugar, Dios también es inmutable en su consejo. Se mantiene en su voluntad. Su voluntad nunca cambia. Aunque algunos puedan poner la objeción de que la Biblia dice en Génesis 6:6, porque eso se menciona, que arrepintióse Jehová de haber hecho el hombre, esto no implica que las escrituras se contradigan en cuanto a la revelación que tenemos de Él. Eso es imposible. En Números 23:19 dice, es suficientemente claro aquí la palabra de Dios cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. En el Salmo 15, versículo 29 dice, el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando el Señor habla de sí mismo, muchas veces adapta su lenguaje a nuestra capacidad limitada de comprensión. Tenemos serias dificultades, y esto nos enferma, para conocernos en nuestro ser interior. Podemos ver con facilidad lo que sucede fuera nuestro, pero no dentro nuestro. Y Dios nos ha proporcionado su Espíritu, su palabra, porque Él nos conoce para que podamos reflejarnos en ella. Y nuestra capacidad de comprensión es limitada para conocernos a nosotros mismos. Imagínense, para conocer a un ser infinito muy diferente de nosotros. Él se describe a sí mismo como quien posee miembros corporales como ojos, orejas, manos. Habla de sí mismo como despertando, como madrugando. Sin embargo, Dios no duerme. Tampoco tiene sueño, no se cansa. Cuando el Señor adopta un cambio en el trato con los hombres, Él describe su acción como arrepentimiento, pero se refiere a un cambio, no que se arrepiente en la forma que nosotros lo hacemos. Y porque Él no cambia, dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquí encontramos aquel amor que ha desplegado hacia nosotros a través del Evangelio, alcanzándonos y transformándonos. Su trato con nosotros permanece inmutable por la entrega de Jesucristo, porque Él cumplió todo de acuerdo a su voluntad. También tenemos una promesa en cuanto a su inmutabilidad y su consejo que dice en Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y qué bueno que es esto, ¿no? Va a ser así, porque si Él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Job 23:13. El propósito que Dios tiene jamás cambia. Y hay dos razones por esto que hacen al hombre poder cambiar de opinión, invertir sus planes, cambiar de dirección. La falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos, y la falta de poder para llevarlos a cabo. No pudimos prever lo que estamos atravesando en este momento, porque nuestros medios son insuficientes. No podemos controlar lo que nos sucede. Así como David no podía controlar a Saúl, no podía tener estabilidad, no la podía tener. Pero desde lo profundo de su corazón,
Él aprende a clamar a Dios y él entiende que es escuchado por este Dios que es inmutable. En la misma medida, también nosotros recibimos esta bendición de parte del Señor. Él escucha, Él obra y su amor no cambia, no depende de mi estado, de lo que yo pueda hacer, no es por mi esfuerzo, porque es por gracia. Y en esa gracia Dios es inmutable y no cambia. Aquel que es omnisciente y es omnipotente nunca necesita corregir o cambiar aquello que ha decretado, porque sus decretos son permanentes. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11. Por eso leemos que el Señor dice en su palabra la inmutabilidad de su consejo en Hebreos 6:17. Por eso hay una distancia que es infinita, no somos comparables a Él y tampoco podemos dejarnos guiar por nuestras emociones que son tan cambiantes, porque en realidad tenemos que confiar y basarnos en su palabra. Hay un propósito de Él más adelante. Vamos a salir en algún momento de esta cueva de Adulam en la que nos encontramos. Y tenemos que prepararnos para eso. Como hoy leía que decía la docente Cohen acerca de que el mundo cambió, no es el mismo que conocimos. Vemos cómo se cumple su palabra, que es inmutable. Vemos cómo hay señales que nos hacen vivir hoy a la luz de la esperanza de la pronta venida del Señor Jesucristo. Cuando hablábamos de paz, de progreso, de transformación, y poníamos la esperanza en esto o en aquello, sobrevino algo de golpe que atravesó todas las sociedades de todo el mundo. Y como cristianos hoy es puesta a prueba nuestra fe. Dice Tozer, qué paz trae al corazón cristiano saber que nuestro Padre Celestial nunca cambia. Cuando nos acercamos a Él, tenemos por qué preguntarnos si hoy estará en ganas de recibirnos. Perdón, no tenemos por qué preguntarnos si hoy estará con ganas de recibirnos. Él está siempre abierto a nuestras miserias y necesidades, como nuestro amor y nuestra fe. No cumple un horario de oficina ni tiene períodos en los que no recibe a nadie. Tampoco cambia de parecer con respecto a nada. Hoy, en este mismo instante, siente hacia todas sus criaturas, los bebés, los enfermos, los caídos, los pecadores, lo mismo que sintió cuando envió a su unigénito Hijo al mundo para morir por la humanidad. Dios nunca cambia de humor, ni su afecto por nosotros se enfría, ni pierde su entusiasmo. Qué lindas palabras las de Tozer hablando acerca de la consolación que nos transmite la inmutabilidad de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga con este pensamiento en este día, que estamos escuchando su palabra, y cómo se inspira nuestra confianza en aquel que no cambia. El mundo fue detenido por Dios. Si hubo algo que no pudimos controlar, fue el tiempo y el manejo del tiempo, que antes lo deteníamos cuando queríamos, pero que ahora hemos sido obligados a atravesar esta situación de la cual vamos a salir. Cuando Pablo emprende su último viaje misionero, es el cuarto, porque si bien lo hace preso en cadenas, es el último viaje misionero hacia el último destino que Dios tiene, y Dios le había prometido que iba a hablar a la casa de César. Y vemos esto en el libro de Filipenses, un libro de esperanza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Hechos 27 nos relata el naufragio que padeció durante la travesía
que, por la cual terminó en Malta, él sabía que Dios le iba a mantener la vida. Y él advierte por revelación de Dios que se va a perder todo, pero que la vida se va a preservar, porque Dios tiene un plan. Y los que lo acompañaran iban a permanecer con vida, no por ellos, sino porque Dios tenía un plan para con Pablo. Dios tiene un plan para tu vida, lo va a llevar a cabo, lo va a cumplir y va a ser de bendición. Confiemos en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor los bendiga, hermanos.